Vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, los versículos 1 al 3, para entrar a este noveno tema, creo que es el octavo de los frutos del Espíritu, que ahora es humildad, o según la versión que encontremos, mansedumbre, diría en su lugar. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 3, y comienzo leyendo lo que dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Se cuenta acerca de la tradición siria maronita, que es la iglesia católica oriental, que la humildad y la mansedumbre era la principal característica de los monjes de esa tradición. La dulzura con que se trataban era una virtud monástica por excelencia. Uno de ellos, Teodoreto de Ciro, escribió en su libro Historia Religiosa o Historia de los Monjes en el año 444 después de Cristo, que nacía de ellos su esfuerzo por imitar la misericordia de Dios con los demás. Mire qué buen ejercicio, piadoso podríamos decir, de tratar de ser humildes, de tratarse con ternura, de tratarse con dulzura unos a otros. Sin embargo, creo que cuando nosotros los seres humanos tomamos el control o pretendemos tomar el control de la mansedumbre y de la humildad, llegamos a echarlo a perder. Sucede como aquella mujer que después del culto de adoración, siendo ella una anciana casi sorda, se acercó al pastor y le dijo: pastor, soy sorda y casi no puedo escuchar sus sermones. El pastor, tratando de consolarla, le dijo: bueno, quizá no se está perdiendo de mucho. Y la mujer le contestó: sí, eso es lo que me dicen los demás. A veces nosotros, tratando de ser humildes, llegamos a un punto en donde no es deseable. Así que la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es la humildad? ¿Realmente qué dice la palabra de Dios con respecto a la humildad? ¿Cuál es la mansedumbre a la que Pablo se refiere? Con este primer punto que le llamé humilde mansedumbre o mansedumbre humilde. Es una reiteración, es la misma frase o el mismo concepto puesto de bastantes formas. Y voy a referir lo que ya alguna vez había yo dicho con respecto a la humildad y cómo la veían los griegos, ahora dicho por el diccionario bíblico certeza. Allí se lee: los escritores paganos mostraban mayor respeto por el hombre que confiaba en sí mismo que en el humilde. Era muy mal vista la humildad, porque pensaban que todos aquellos eran más bien débiles, eran sin carácter, así que veían más bien como alguien importante al que confiaba en sí mismo. Creo que es la misma característica que se viene dando hasta nuestros días, porque la humildad se ve como un defecto y no como una virtud. No queremos ser humildes. Por supuesto que no vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Sin embargo, el griego, nuevamente a las clases de griego, el praotes, que es traducido como gentileza, humildad o mansedumbre, tiene una connotación muy interesante. Se dice que praotes es la palabra griega que se usa para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Ahora, aquí es donde comprendemos por qué los griegos veían mal la humildad. Ese manipulado, controlado, parece que es un débil de carácter, parece que es alguien indeseable que no nosotros quisiéramos necesariamente ser. Sin embargo, cuando vamos a qué es la humildad, vamos a empezar a darnos cuenta que es un concepto mal ubicado. Y yo me puse a buscar algunas definiciones que nos ayudaran a entender un poco. Y encontré tres.
de las cuales la primera dice el diccionario de la Real Academia Europea. Dice de la humildad que es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es decir, yo conozco de lo que soy capaz y de lo que soy incapaz, y entonces, pues de acuerdo a esto yo me atrevo. Ahora las redes sociales nos envalentonan, y siendo la persona más ignorante, sin embargo pongo un comentario hiriente hacia una persona porque pues aquí nadie me verifica. Dice de la humildad que sabiendo quién soy yo, entonces así yo soy como reacciono. Otra más, la del doctor Domínguez, se me hizo muy interesante cuando dice: sumisión, modestia, reconocer la verdad, aceptar la propia realidad delante de Dios y de los hombres, de que soy polvo y en polvo me voy a convertir. Va un poco más, reconociendo que nosotros somos finitos, que tenemos limitaciones, y entonces dice este doctor que nosotros por lo tanto así nos debemos de conducir. Pero la última de ellas se me hizo como que el englobe de las anteriores, cuando dice: la mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y al propio interés, porque no se ocupa en absoluto del propio yo. Tres cosas. Primero dice que no nos afirmamos nosotros mismos. En segundo lugar, no nos dedicamos a nuestro propio interés. Y en tercer lugar, porque en absoluto el propio yo no es importante. Así se define la humildad. Ahora, aquí tenemos que ir forzosamente a la pregunta que nos obliga. ¿Es entonces una debilidad de carácter? ¿Es una deficiencia de un carácter que es apocado? Mire, comúnmente mansedumbre sugiere debilidad y pusilanimidad. Esa palabra es muy fuerte, pusilánime. Alguien apocado, alguien que está limitado tanto que ya no confía en sí mismo. Pero praotes no lo denota en absoluto. Porque cuando hablamos de esa palabra, la mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente, es el resultado de tener poder. Ahora, recordemos la definición inicial. Praotes se dice de aquel animal domesticado que no perdió su poder, atención, sino que sabe utilizar ese poder de manera adecuada. No es alguien apocado, no es alguien débil, es alguien con mucho poder, pero con la capacidad de enfocarlo a algo o a alguien. Así que cambian absolutamente nuestras ideas y nuestra concepción. Cuando nosotros tenemos la suposición que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse, la verdad es que nos equivocamos. Porque recordando que el Señor era manso porque tenía sobre todo los infinitos recursos de Dios a su disposición. El Todopoderoso solamente puede ser humilde y manso porque tiene la posibilidad de tener todo ese poder y entonces utilizarlo o enfocarlo de acuerdo a lo que Él mismo prevenga. La humildad no viene de la impotencia, sino del poder. Cuando nosotros hablamos de alguien humilde, es alguien que verdaderamente puede hacer algo, o nos puede hacer daño, o tiene la potestad de poder actuar sobre nosotros, pero no lo hace porque es humilde. Así que el concepto sí encaja perfectamente con el Señor Jesús cuando dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el concepto. No es que Jesús no sea débil, sino que teniendo poder, Él decide guardar ese poder para enfocar su misericordia y nos pide: sean como yo. Así que cuando hablamos de la mansedumbre, decimos que se logra al equilibrar la combinación correcta de fuerza y delicadeza. Dos cosas que parece que se contradicen: fuerza y delicadeza, el trato adecuado y justo. Cuando nosotros tenemos un artículo delicado en nuestras manos, sea de cristal o sea de cerámica, lo que sucede con alguien muy poderoso es el peligro
de aplastarlo y destruirlo. Yo recuerdo la primera vez que me pusieron un bebé en mis manos, que fue esta niña, que fue Abril. Yo decía, y creo que todos los hombres coincidimos en eso, nos daba miedo cargarla porque decíamos, la vamos a lastimar. No sé si le pasó a mi hermano Arturo. Nos daba miedo cargarlo porque nosotros como hombres estamos acostumbrados a tener fuerza y a ejercer fuerza sobre lo que tocamos, y tener algo tan frágil, alguien tan frágil, simplemente nos daba mucho temor. Así que allí vemos la combinación de fuerza y delicadeza como la definición de Prautes. Y entonces empezamos a encerrar el término mansedumbre o humildad de esta manera. Se dice de humildad la fuerza que se ejerce en la delicadeza. La fuerza que se ejerce en la delicadeza. Así que no era despreciable, como decían los griegos, porque la humildad evita la dureza innecesaria, pero sin comprometer el uso de la fuerza necesaria y sin estar poco dispuesto a usarla. Es decir, si hace falta, se utiliza la fuerza. Si hace falta, se utiliza el poder. Y el ejemplo que nos muestra más claramente la Biblia es Moisés. ¿Se acuerda? El legislador, el hombre que condujo a muchísimas personas rumbo a la tierra prometida, necesitaba tener un gran carácter. Sin embargo, dice en Números capítulo 12, versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No equivocarnos con muy menso. En México tenemos esta despección, esta forma despectiva de hablar de la gente, sino manso, porque tenía un gran carácter. Sin embargo, enfocaba sus fuerzas de manera correcta, tratando a la gente con delicadeza, pero también con firmeza. Así que cuando hablamos del humilde, hablamos del manso de espíritu, hablamos de alguien que tiene posibilidades, pero decide o enfoca mejor su fuerza de manera que pueda otorgar misericordia. Ahora, con esto me fui entonces inmediatamente a buscar más hacia el Antiguo Testamento y encontré en el hebreo, en la palabra anau o anuá, según como se quiera pronunciar, este adjetivo que significa en el Antiguo Testamento manso, humilde, pero añade otras dos palabras muy interesantes: inclinarse y condescendencia. Ahora, ya no nos extraña cuando está definiendo en el Antiguo Testamento la palabra humildad como condescendencia, porque ya vimos que es alguien que tiene poder, sin embargo, considerando a los demás, no utiliza ese poder. Nuevamente el diccionario Certeza nos dice: la mansedumbre es una cualidad del rey mesiánico. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, habla acerca del poder del Mesías, pero también de una característica de humildad. Cuando se lee: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Allí vemos los dos conceptos. Por un lado, lo presenta victorioso, poderoso, pero también lo describe como alguien tan humilde que se monta en el símbolo de la paz de Oriente, un asna, una cría de burro, que de tal manera que entonces vemos que es una característica muy apropiada de Jesucristo. Así que, si bien la humildad y la piedad son cualidades únicamente humanas, cuando hablamos de gentileza y condescendencia, pueden ser tanto humanas como divinas. Allí se utilizan de las dos formas. Y entonces, la Escritura comienza a mostrarse de esta forma. Por ejemplo, el Salmo 18:35. Mire cómo se conjugan estas ideas. Y empezamos a entender un poquito más la Escritura de cómo se va expresando. Cuando dice: me has dado tu escudo de victoria, está hablando de victoria. Tu mano derecha me sostiene, está hablando de poder. Y tu ayuda me ha engrandecido. Ahora, desafortunadamente, cuando fui a buscar una versión que tradujera correctamente esa palabra ayuda como humildad, porque es anau o anuá,
No la hubo, desafortunadamente. Todas traducían como ayuda, pero en realidad debería de decir, tu humildad me ha engrandecido. Conceptos contrapuestos. Dios es como si se pusiera de escalón para que usted y yo subiéramos sobre él y entonces nos eleváramos. Dios se presenta ante la humanidad como la respuesta a nuestra necesidad de la bajeza para ser ensalzados. Su humildad nos engrandece. Este es el concepto de humildad y ese concepto proviene, por supuesto, de Jesucristo. Así que decimos que la humildad o mansedumbre es el resultado del carácter de Cristo en nosotros. Mira, aquí es donde me peleo con los predicadores. Le confesaré mi frustración. Poco veo o casi no veo yo otros predicadores, porque nada más hago corajes, porque inmediatamente comienza mi crítica. Y mi crítica más grande es cuando nosotros como cristianos no le damos el reconocimiento a Cristo sobre nuestras vidas, sino que religiosamente presumimos el uno al otro acerca de nuestros grandes logros. Olvidamos lo que dice Colosenses 1:27. El apóstol Pablo dice esta frase que deberíamos de marcarla en oro y tenerla sobre nuestra cabecera para que jamás nuestra vanidad, nuestra vanagloria se asome en nuestras vidas, cuando dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestra gloria es Cristo. No que somos mejores, no que somos morales, no que somos cristianos o que somos pastores. Nuestra gloria es Cristo. Y me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice que ese misterio entre los gentiles es: Cristo vive en ustedes. La gentileza, la humildad surge porque Cristo está en mí, no porque yo soy gentil, no porque yo soy humilde, porque yo soy muy manso, no. Es porque Cristo se está expresando, se está manifestando en mi carácter. Esto, dice al final, les da la seguridad de que participarán de su gloria. Y aquí nos damos cuenta, este es mi coraje. Fallamos al dejar de atribuirle a Cristo el resultado. Y así entonces yo digo que si seguimos insistiendo en predicar de esfuerzos humanos en la santificación, seguimos en el antiguo pacto. Ese es el gran problema. Ese pacto antiguo del Antiguo Testamento, que insistía en rituales, que insistía en mandamientos, que insistía en esfuerzos humanos. Si nosotros en la iglesia de Cristo, en el nuevo pacto, seguimos insistiendo que es necesario esforzarnos para la santificación, la gloria es nuestra, no es de Cristo. Y esto es terrible. Esto entonces a mí me indigna cuando los pastores no son capaces de darse cuenta de la profundidad, de la efectividad del carácter de Cristo en el creyente. En estos días encontré este escrito que yo les traigo entonces a su consideración y creo que es la expresión más clara de lo que estoy tratando de decir. Usted, como hijo de Dios, no es un grano de café para que Dios lo tueste y muera en el molino. Usted es una nueva creación y la palabra dice que en Cristo ya está completo y no está pasando por ningún proceso para llegar a ser lo que Dios ya hizo de usted desde el día que nació de nuevo. El fruto que usted produce no lo hace por pruebas y tribulaciones, ni porque Dios le despedace la vida, sino por la vida del Espíritu Santo en usted. Mire, me detengo un momento acá, porque aquí estamos llenos de ideas de que aparece que hay algo que tiene que alcanzar Dios con nosotros. En Cristo estamos completos. Ese es el gran mensaje. Por eso, cuando yo fallezco, voy directamente a la presencia de Dios, no por mis obras, sino por las obras de Cristo. Por eso estoy perfecto delante de Él. Sigue entonces este escrito. El único proceso bíblico es renovar el entendimiento con la palabra para comprender y caminar en realidad, con la realidad de lo que ya somos, y entonces podamos manifestar la vida de Dios que ya tenemos por Cristo. Renovar el entendimiento, para eso estamos en este lugar. Diríamos: podría yo estar viendo el fútbol. No, necesito entender
¿Quién soy en Cristo? ¿Qué espera Cristo de mí? Necesito entender lo que dice la palabra de Dios respecto a mí. Hay tantas publicaciones de cristianos bien intencionados que siempre dicen: soy un pecador redimido. Insulta usted a Cristo. Porque cuando el Padre mira hacia nosotros, no ve a un pecador redimido. Él mira a Cristo y a Cristo lo ve perfecto. Lo ve sin mancha. No es cierto que somos un pecador redimido. Pero el problema es que yo peco. Sí, pero ese no es problema para Dios, es problema para nosotros. Pero para Dios somos perfectos. Por eso el apóstol Pablo a una iglesia tan terrible como la de Corinto les dice: santos. Santos, diríamos nosotros. ¿Y de dónde? ¿De dónde somos nosotros santos? La realidad es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos completos y plenos en Cristo. Y lo único que está haciendo falta es que lo entendamos, lo comprendamos. Sigo leyendo la última frase de este escrito. No acepte la falsa doctrina que Dios tiene que procesarlo con dificultades para poder manifestar a Cristo en usted. Desde el día en que creyó, Cristo ya se manifiesta en usted. Basta creer lo que la palabra dice, meditar en ello, renovar la mente. Nuestra transformación depende de Cristo en nosotros. Y termina diciendo: no más procesos. Cuando hablamos acerca de procesos, insistimos en el antiguo pacto. Hay días que muchos creyentes se levantan, se peinan, toman los mandamientos y dicen: ahora sí, Señor, ahí te voy a cumplir con esto. ¿Sabe cómo terminan los días? Ni uno pudo cumplir, porque no tenemos fuerza para eso. Solamente Cristo puede cumplir sus propios mandamientos, y lo que se espera es que estemos atados a Él. Hoy, cuando se habla de la santificación del creyente, que no es obra del Espíritu Santo, ¿de dónde usted y yo estamos santificándonos? Caray. Dígame, ¿en dónde encuentro a ese varón, a esa mujer? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que, lejos de que nosotros sigamos insistiendo en el antiguo pacto que hablaba de procesos, en el nuevo pacto habla de realidades en Cristo. Hermano, lo que yo predico, lo que yo quiero esforzarme, es hablar de lo que somos en Cristo, de lo que ya tenemos en Cristo, no de lo que anhelamos y esperamos. Ya lo tenemos. Amén. Así que en ese momento, cuando mi mente lo escucha, por supuesto que mis actos tienen que cambiar. Por supuesto que entonces mis reacciones tienen que transformarse. Dice José María Moragues, uno de mis amigos, hablando acerca de este mismo tema: nada que esperar, todo por manifestar. Hoy ya somos colectiva e individualmente la plataforma de manifestación del Cristo vivo para la presente generación. Pero ¿sabe qué? Todavía vivimos anhelando que el toque del Espíritu Santo sea sobre nosotros. Ya vive en usted. Todavía seguimos esperando que Dios tenga misericordia, y vemos aquellas predicaciones tan motivacionales de Dante Gebel, donde la gente termina llorando porque está tan lastimada, porque necesita el consuelo de Dios. Deje de ser una víctima. En Cristo estamos completos. Cuando nosotros vemos nuestra realidad en Cristo, ¿qué voy a estarme quejando si tengo o no tengo dinero? Si fui víctima o no fui víctima. Hoy estoy pleno en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Yo lo creo. De la manera como fuimos salvos, así somos santificados. La estrategia es la fe. Solamente creer, porque al que cree, todo le es posible. Así que de eso hablamos, de eso insistimos. Por último, termino con este pequeño comentario, esta parte. No eres responsable de lo que mal aprendiste en la religión, pero sí eres responsable de participar en la mentira, cuando, conociendo la verdad, permaneces como cómplice dentro de sus vidas. En estos días pasados, en los videos que estamos publicando, yo sí estoy pretendiendo ya hablar claramente, abiertamente, de lo que está mal.
Y hubo una hermana que me mandó un comentario y me puso, ahora entiendo los procesos de mi iglesia. Porque están promoviendo la moralidad, la motivación, el autoesfuerzo, pero no promueven a Cristo en nosotros. Está despertando. Eso es lo que tiene que suceder. Eso es lo que tiene que permear la mente del cristiano. Y aquí entonces nos damos cuenta que obviamente cuando hablamos de la humildad, cuando hablamos de la mansedumbre, no se trata de una disposición humana natural. No, nosotros no producimos la humildad, no producimos la mansedumbre. Es una obra efectuada en el alma de forma interna, ejercitada exclusivamente por Dios. Mire cómo entonces, por ejemplo, el diccionario expositivo Vine, y me encantó esta forma como lo define, dice que los mansos no luchan con Dios, ni se enfrentan ni contienden con Él. El que es manso y humilde, aunque esté pasando lo que esté pasando, dice, para mí está perfecto. Nosotros nos frustramos tanto cuando no recibimos algo, cuando no conseguimos algo. El creyente que espera humildemente en Dios dice, si me quieres dar la vida bien, si me quieres matar bien, confío plenamente en ti. Lo completa lo que dice el diccionario bíblico Certeza. No pude evitar el poder anotarlo. Los mansos no se resisten ante la adversidad debido a que aceptan todo como a efecto del sabio y amoroso propósito de Dios para ellos. De modo que también toleran las injurias de los hombres, sabiendo que Dios las permite para su bien final. Cristo en todo. Cristo, y hay un canto en eso, Cristo no solamente en el que me bendice, sino Cristo también en el que me maldice. Cristo también me habla en medio de la adversidad como de la bondad. Cristo me habla en todo el tiempo. Si mis oídos están llenos de cera de religiosidad, es necesario sacar aquello que está estorbando. Sin duda alguna, cuando nosotros llegamos a esta conciencia, ahora entendemos aquel pasaje tan raro, cuando David, el rey, va huyendo de Absalón. ¿Se acuerda el segundo de Samuel? Este hombre que se levantó, uno de sus propios hijos, y que pretendió ser rey, hace huir al rey, y entonces en el camino, cuando van fuera de Jerusalén, se encuentran con un tal Simei. Este hombre, que era pariente de Saúl, el primer rey, empieza a maldecir a David. Le empieza a gritar y empieza entonces a imprecarlo, de tal manera que los hijos de Sarbia, Ebisaí y el otro ya se me olvidó, y Joab, le dicen a David, ¿cómo permites que pueda insultarte? Y yo no había entendido jamás por qué David había respondido de esta manera. Él dijo en el versículo 11 del capítulo 16, segundo de Samuel, ¿acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Yo cuando lo leía decía, pero ¿por qué permites eso, David? Porque es manso y humilde de corazón, porque entiende que el proceso que está utilizando Dios en ese momento es parte de su gran plan. Y escuche, dije allí equivocadamente proceso, pero David no está en proceso de hacerse humilde, no está en proceso de hacerse manso, ya es manso y humilde y por eso responde de esta manera. No es algo que él se propuso ser, no es algo que él se obligó a hacer. Voy a contestarle tan cristianamente, no, le salió del corazón, porque Cristo en mí, la esperanza de Dios. Así que alcanzamos a ver que la motivación que tiene la humildad y la mansedumbre no somos nosotros, no es nuestra religiosidad, no es nuestra imposición, no son nuestras leyes, nuestros mandatos, nuestras ceremonias, no es nuestra iglesia, nuestro pastor, no es mi propio anhelo, sino es Cristo. Punto. No hay más que predicar.
No hay más que decir. Ahora, en segundo lugar, quiero definir la mansedumbre prometida, porque obviamente hay una promesa del nuevo pacto en donde la mansedumbre tiene un lugar. Y el extracto del Salmo 37, versículo 11, dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Un día de estos vamos a tomar un tiempo para estar estudiando los salmos. Es una riqueza excepcional. Pero ¿se acuerda de estas palabras en algún otro lugar? Los mansos heredarán la tierra. ¿No fue en el Sermón del Monte? Justamente cuando el Señor en Mateo 5:5 dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa era la promesa del nuevo pacto, en donde los residentes del reino tendrían una característica muy especial, muy particular de Dios, que es la mansedumbre. Ellos, los que reciben la tierra. Y entonces la mansedumbre es nombrada como una característica de los residentes del reino. No es un mandato, no es una nueva lista de leyes. Y es que el apóstol Pablo está tan enojado con los Gálatas, diciéndoles: ¿cómo es posible que hayan regresado a la ley cuando eso ya fue desechado y fue cumplido en Cristo y no hay nada más que buscar? Porque ahora tenemos la ley de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos el carácter de Cristo. Déjenlo fluir, déjenlo salir, conozcan quién es Él, vean, cambien su mente, cambien su corazón y saldrán por naturaleza. La naturaleza de Dios en nosotros. Sin duda alguna, la ley de Cristo no viene en papel, no viene en tablas de piedra, no viene escrita, sino que viene escrita en el corazón del creyente. Allí es donde la iba a escribir el Señor. Así lo dijo: la escribiré muy profundamente en sus corazones. Y para conocer esa ley, lo que necesitamos es permanecer en la vida. ¿Se acuerdan? Juan 15. Ustedes son las ramas, yo soy el tallo. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Lo que necesitamos es permanecer en Cristo. No enfocarnos en ese día a tratar de ser cristiano. Tenía un amigo muy bien intencionado que decía: bueno, ya estoy cumpliendo con determinada tarea, ahora yo quiero ser cristiano 24/24. ¿Qué no ya lo eres? ¿Qué esfuerzo necesita Dios de ti? Sin duda alguna no estamos entendiendo que para conocerlo hay que permanecer en la vida. Y así se expresa cuando llega el nuevo pacto. Miren, por ejemplo, en Salmo capítulo 22, versículo 26, dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Otro pasaje, Isaías capítulo 29, 19. Vean los términos como se expresan. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Déjenme retomar algunas frases. Primero, en el Salmo 22, 26 dice: comerán los humildes. Cuando hablamos del término de comer, es alimentarse. ¿De qué? De la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que tiene que hacer nuestra vida en el día no es llenarnos de expectativas y llenarnos de promesas, es llenarnos de la palabra de Dios. Porque esa es nuestra comida. Y dice consecuentemente en Isaías que los humildes crecerán. La consecuencia de comer bien es crecer. Así que si yo estoy alimentando mi espíritu, si yo estoy comiendo directamente, entonces creceré sano y fuerte. Sin duda alguna, los frutos del espíritu encierran un común denominador: dependen de Cristo. Porque es su carácter: amor, gozo, paz. Es Él, lo están describiendo a Él. Nosotros no somos Él, necesitamos de Él para tener esos frutos del Espíritu. Dependen
de él los frutos del Espíritu. Por eso las solicitudes de Pablo siempre referían a Cristo. Mire, este ejemplo, 2 Corintios 10:1, qué maravilloso. Dice, esta es la experiencia de Pablo. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mira lo que está aludiendo. No está diciendo al poder maravilloso del Señor, sino la mansedumbre y ternura de Cristo, y él expresa su propia experiencia. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ahí está la humildad y la mansedumbre. Puede ser tanto humilde como osado. Es un carácter que está enfocado, que está controlado por Cristo. Así que los griegos se equivocaban cuando estaban diciendo que era un apocado el que era humilde. Es alguien que teniendo poder es capaz de dosificarlo para bendecir a sus generaciones. Martín Lutero, en su comentario a los Gálatas, dijo en 1535, la persona es humilde cuando no se enoja fácilmente. Muchas cosas ocurren en la vida diaria para provocar a la persona a ira, pero el cristiano vence su enojo con mansedumbre. Así que decimos, tenemos que entender que la mansedumbre proviene de Cristo. Si nosotros queremos tomar con calma nuestra vida, no entrar en estrés, tenemos que esperar en Cristo, sin duda alguna. Por eso Pablo recomienda mirar a Cristo. Y allí está, Romanos 12:3, que dice, léalo conmigo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así que sí sabemos las posibilidades que tenemos, pero Dios controla todas ellas. Vamos terminando un poco. Dice, la humildad es capaz de reconocer las fortalezas y talentos propios sin caer en la vanagloria propia, porque espera de Cristo. La verdadera humildad sabe darle la gloria únicamente a Dios y no a sí mismo. Ese es el gran problema de la religiosidad. Cuando hablamos acerca de supuesta humildad o supuesta mansedumbre, nos presumimos unos a otros. ¿Te fijaste qué manso y humilde fui? ¡Ja! Es una contradicción. No estás haciéndolo en este momento. Eres un presumido. Eres un presuntuoso. Para colmo, estás robándole la gloria a Dios. Así que reconocemos que solamente la gloria es para Dios. Rick Warren, el pastor bautista, dijo lo siguiente: humildad no es pensar menos de ti, sino menos en ti. No, tampoco es ponerte de alfombra o de tapete para que los demás te pisen. No te enfoques tanto en pensar en ti. Piensa en Cristo. Nos dio habilidades, nos dio fuerza, sí, pero eso no sirve de nada si Cristo no lo utiliza. Está de más. Serás una eterna promesa de las generaciones. No resultará nada porque solamente Cristo puede hacer las cosas. Y por último, Trench, este escritor puritano, dijo lo siguiente: la humildad viene del sentimiento constante de ser criatura. Nos encontramos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Somos criaturas y para la criatura no puede caber sino humildad en la presencia del Creador. La humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Dios. Se dio cuenta en regresar al punto de inicio. Justo cuando pensaron o quisieron ser como Dios, allí se perdió todo. Y las iglesias todavía siguen soñando con tener el control. Todavía siguen soñando ideológicamente que en ser iguales a Dios. Somos criaturas. Nunca dejamos de serlo y ese es nuestro lugar. El único digno de gloria es Jesucristo. Termino con esta historia, una historia ficticia, no creo que haya sido cierta, en donde se dice que dos números, 0, discutían sobre quién valía más, y uno era alto y delgado y el otro amplio y grueso. Y allí en medio de esa discusión, hablando acerca de quién era más valioso, alguien los escuchó y les dijo: bueno, depende su valor de junto a quién tengan al lado, el número que tengan al lado.
De eso depende. Porque si no se han dado cuenta, ustedes solos no valen nada. Esta fue la eterna discusión de los discípulos. ¿Quién será el más grande cuando vengas en tu reino? ¿Quién eres el más grande entre nosotros? Y es la eterna discusión de las iglesias. ¿Quién es más importante entre nosotros? ¿Sabe quién es más importante entre nosotros? Cristo. Nosotros no tenemos valor sin Él. Somos un poco de materia, formada bonita o formada fea, como usted quiera. Pero no tenemos otro valor. Cristo es el valor. Así que nosotros actuamos con humildad y mansedumbre. Antes de Cristo, la humildad era considerada una palabra vil que describía una actitud cobarde y menospreciable. A eso se referían los griegos. Después de Cristo, el cristianismo acuñó esta palabra, convirtiéndola en una de las más grandes virtudes de la fe. Gloria a Cristo. Hoy mucha gente puede pasar sobre nosotros, aprovecharse, burlarse, pero cuando yo sé que la condescendencia que Dios tiene conmigo es la misma que puedo tener con los demás, Cristo es glorificado. No yo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Oh Dios, te pedimos perdón por haber pensado más de nosotros, por haber creído que somos más importantes de lo que somos. Danos la medida correcta, perfecta, que es Cristo en nosotros, para que entonces sepamos lo que es la verdadera humildad y nuestro lugar. Gracias te damos, Señor, por el llamado que hace el apóstol Pablo de los frutos del Espíritu, para que nosotros conozcamos la realidad de lo que podemos esperar en Cristo. Aléjanos, Señor, del pensamiento inicuo, malvado que se ha filtrado en las iglesias, de las obras, de los esfuerzos, de la religiosidad, de la supuesta santificación, para que nos abandonemos mejor en los brazos de Cristo y dejemos que se manifieste su carácter en nosotros. Para que la gloria sea toda para ti, Cristo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén.